empezamos. Si os parece, falta un componente de la mesa. Muchas gracias por unirnos a nosotros. Esta mesa, workshop, taller, como lo hemos denominado, lo que pretendemos es concretar un poco estos nuevos modelos de negocio, de iniciativas innovadoras, y que somos esos tecnólogos que trabajamos con empresas, con la industria 4.0 y intentamos implantar esa tecnología que está ahí a veces implantándola directamente y a veces haciendo I+D. En ese sentido, nos parecía interesante invitar a varios expertos en las diferentes áreas de conocimiento. Adrián, bienvenido. Diferentes áreas de conocimiento y diferentes factores que van a hacer la industria 4.0 exitosa. ¿Vale? Contamos en primer lugar con Elena Lecuona, gerente de FIG Industrial y Consulting. Elena lleva más de 15 años trabajando en el diseño y fabricación de maquinaria especial para automatización de procesos industriales, dando un servicio integral desde la asesoría acerca de la solución técnica más adecuada, pasando por el diseño, la integración de las nuevas tecnologías, la automatización y el control de procesos. Estamos encantados de contar con ella y esperamos que nos dé claves de las mejores maneras de tratar con estos grandes y con los pequeños a la hora de hacer I+D. Carlos Liberal es cofundador de Interzonas. Carlos para mí es un hombre del Renacimiento, está atento siempre a las nuevas tendencias, es un nodo entre ingenieros, creadores, industriales, directivos y desde hace un par de años es coordinador del grupo de investigación de código creativo del Centro de Arte Contemporáneo de Tabacalera de San Sebastián. Nos interesa mucho su visión sobre la mezcla del arte, la tecnología, las comunidades de trabajo libre. Hemos hablado esta mañana de ellas. Javier Las Heras, que no lo veo por aquí, tiene una empresa que está trabajando en comunidades de código libre. Seguimos con Sendoa Sola, arquitecto de soluciones IoT de Icusi. Es uno de esos nuevos empleos de la nueva industria 4.0. Icusi es una empresa del Grupo Velatia, es un proveedor internacional de soluciones tecnológicas integrales para infraestructuras de transporte, comunicaciones y seguridad. Conocéis Icusi por el tema de los aeropuertos. Agradecemos mucho a Sendoa que se ha acercado aquí desde Bilbao y esperamos que nos expliques por qué le llaman arquitectura a lo que tú haces, sí, porque son soluciones, ¿vale? Miguel Pagola es profesor del Departamento de Computación y Automática de la Universidad Pública de Navarra, es un experto en Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, procesamiento de imágenes y especialmente en la tecnología que soporta todas estas innovaciones, que es la computación distribuida. Vamos a pedirle a Miguel que nos aclare algunos conceptos, que nos diga qué es Big Data, qué no es Big Data, que nos permita mantener una conversación con los amigos, pero también con los clientes, ¿vale? Íñigo Navarro es director técnico de Lara Ingenieros. Lara en este momento es una ingeniería de referencia en Navarra en soluciones para la productividad industrial y la industria 4.0. Íñigo tiene relación directa día a día con los directivos que sufren todos los problemas, que tienen que gestionar las urgencias del día a día, pero que tampoco pueden perder la perspectiva de las innovaciones y que tienen que pensar a medio y largo plazo. Con lo cual, Íñigo y el área de ingenieros son una pieza clave en esta tarea de poner en valor la enorme cantidad de datos que hoy mismo está generando cualquier planta industrial. Alberto Conde es CEO de NEM Solutions. Tiene un día ocupado, viene de San Sebastián, se va corriendo para dar otra charla en otro evento similar en la Semana de la Innovación en San Sebastián, ¿verdad? Alberto afirma, o es lo que yo he entendido cuando le he visto, que solo es posible tomar decisiones en el futuro basándonos en los datos del presente. Alberto hace magia con los datos de sus clientes, con las redes de ferrocarril y eólico para los temas de mantenimiento e inteligencia. Esperamos que nos cuente un poquito de cómo haces esos desarrollos, esos sistemas inteligentes, ¿vale? Qué inteligencia y cómo la generas. Nerea Corera es gerente de Atana, es la Asociación de Empresas TIC de Navarra, y es evidente que uno de los pilares de la industria 4.0 son las empresas de tecnología que integramos estas soluciones. Queríamos contar con Nerea hoy porque Atana en Navarra y representando a Conectic a nivel nacional representan a este sector TIC, a todas esas pymes y micropymes que hacen posible esta adaptación de lo físico a lo digital, este viaje a lo digital. Por último, Adrián Larripa, fundador de Larripa Studio Design and Innovation, 26 años, es de formación ingeniero técnico en diseño industrial por la Universidad de Zaragoza, máster en ingeniería y diseño industrial e innovación por el Politécnico de Milán. Esperamos que Adrián nos eche una mano a entender cómo va a ser la fábrica de futuro y cómo va a integrar estas tecnologías de fabricación aditiva. Sería la versión industrial, nos lo aclara si no lo digo bien,
la versión industrial de la fabricación 3D. Nos permite hacer series cortas, incluso lotes de una unidad, y que nos expliques cómo te ayuda a ti como diseñador industrial a hacer ese prototipado, ¿vale? Hecha esta presentación, yo voy a dejar esto conectado aquí. Lo que pretendo es que yo me aprovecho un poco del conocimiento que cada uno tiene en esas áreas y, desde luego, pretendemos que esto sea lo más informal posible. Ya a la hora que es, después de comer, Beatriz tiene un micrófono, por favor, interrumpirnos, ¿vale? Y plantear las dudas, las opiniones que creáis conveniente. Vamos a hacer una ronda. Primero ellos van a tener un par de minutos para presentarse, para poner en contexto, si os parece, y a partir de ahí generamos un debate. Si quieres, Elena. Bueno, yo soy Elena Lecuona, me ha presentado estupendamente, así que poco más tengo que añadir. Ha tenido la amabilidad de invitarnos a esta mesa porque nosotros tenemos una trayectoria muy basada y muy posicionada en introducción de desarrollos de I+D. En robótica hemos sido pioneros hace ya muchos años. Tengo mucha experiencia también en lo que supone esto para una pyme industrial, porque la industria 4.0 está muy lejos de nuestra realidad industrial. Entonces, creo que mi aportación, a mi punto de vista, está tanto por el conocimiento de estas técnicas industriales, por la robótica, principalmente por la robótica colaborativa, me preguntabas. Creo que estas cosas son tendencias, la tecnología tarda décadas en normalizarse en industria, la industria es conservadora, requiere muchas inversiones y ahora mismo está metida en un proceso conservador de eficiencia en el que la I+D ha empezado, por ejemplo, en Navarra, ha vuelto a ser apoyada desde el Gobierno de Navarra en este año, pero llevamos muchos años sin nada. Y las pymes, es cierto que para iniciar desarrollos de I+D que tienen mucho riesgo, mucho dinero, no se sabe en qué van a salir y para una pyme muchas veces es un esfuerzo difícil de soportar. El hecho de que la tecnología se vaya normalizando, desde luego permite muchas cosas, pero esta industria 4.0 ahora mismo es una tendencia que, desde mi punto de vista, y hablando de robótica, que es lo que tú me preguntaste, creo que cae un poco fuera de lo que es ahora mismo las necesidades industriales. Lo que se llaman robots colaborativos, y si me paso el tiempo me señalas. Te preguntar que nos expliques qué es la robótica colaborativa y qué supone de avance sobre los PLCs tradicionales que conocemos. Bueno, los PLCs son módulos lógicos, tecnológicamente son diferentes un poco a los robots, pero en industria, que es de lo que estamos hablando, porque luego están los robots antropomorfos que hacen cosas muy bonitas, son muy vistosos, se acompañan, parecen personas, pero bueno, si hablamos en industria ahora mismo, la robótica colaborativa ahora mismo se está planteando como un robot que es pequeño, que es manejable, que una industria lo puede comprar, lo puede programar sin necesidad de personal cualificado que lo haga, con el abaratamiento que supone, lo puede implantar sin medidas de seguridad porque está homologado con el abaratamiento que supone que tiene, y luego daría la opción, en teoría, a las industrias de hacer tiradas cortas porque sería adaptable. Esta es un poco la idea y es más barato también. Entonces, esta sería un poco la idea de la robótica colaborativa. Realmente trabajaría, la foto de la robótica colaborativa es una persona trabajando y un robot trabajando con él haciendo funciones repetitivas. La realidad, desde mi punto de vista, las aplicaciones son escasas en industria porque las aplicaciones que requieren robot normalmente se utilizan no solamente para garantizar la repetitividad, que también estaría incluida aquí, pero también se requieren elementos que sean muy robustos, capaces de alcanzar cadencias muy altas, y estos robots no te las dan. El secreto muchas veces en una instalación está en la garra. El brazo, estamos hablando siempre de robots que son un brazo que se mueve con unos ejes y el secreto muchas veces está en la garra. Estos ya te vienen predeterminados, son muy sencillos para cosas muy elementales y luego lo que te ofrece como nuevo, por ejemplo, ese modo de programación intuitivo en el que tú mueves la garra y vas escogiendo los puntos que luego se van a programar, eso ya existe. Lo que pasa es que las instalaciones robóticas son muy bonitas de ver, una instalación robotizada es preciosa de ver, bueno, aquí teníais una, son muy bonitas y se venden muchas cosas como novedosas que no lo son, porque esto ya existe.
Y luego la industria requiere no solamente la robustez y las altas cadencias, sino que también necesita garantizar una seguridad que estos elementos, trabajando con personas, yo todavía estoy un poco por ver cómo funcionarían. Yo no he visto en ninguna empresa que se estén implantando. Y no robo más tiempo. No, ahora contigo en concreto tenemos que marcar que la fábrica del futuro es una fábrica automatizada en este sentido, pero también queremos entender que es una fábrica social. Y aquí, Carlos, hemos hablado de comunidades de software libre, de Creative Commons, como comentaba el compañero Javier de Gener. Está ahí atrás, te saludan. Javier hace cerebros embebidos en electrónica y trabajas con comunidades libres. Nos has explicado por la mañana. Hay uno... Sí, hola, buenas, soy Javier García, como ha dicho, y sí, nosotros trabajamos con varias comunidades libres, algunas enfocadas en lo que sería software, pero concretamente todo lo que es el desarrollo que hacemos para el CERF está basado y gestionado como una comunidad de desarrollo open hardware, eso sí, libre, pero comercial. La gente que estamos ahí cobramos por hacer nuestro trabajo también. Yo tenía interés por conocer la opinión de Carlos, qué importancia ha tenido software libre como referente incluso de una ética para hacer esta fábrica social a la hora de hacer el desarrollo de estas tecnologías. O sea, bueno, pues lo primero, gracias por la invitación. No sé si pinto mucho en este lugar de industria, porque no lo soy. Yo vengo más del mundo del desarrollo, sobre todo del desarrollo internet, desarrollo web. Lo único que llevo muchos años vinculado con distintas escenas, distintos ambientes, incluso algunos más relacionados con tendencias. Y últimamente lo que sí que estamos haciendo es poner en relación el mundo del arte o la creatividad con el mundo sobre todo del ámbito más del desarrollo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, trabajando con Tabacalera, sí que ahí estamos haciendo un trabajo más o menos continuado, ya llevamos el tercer año, de poner en relación esa idea del código como un proceso puramente productivo y el código como un proceso meramente artístico, ¿no? En qué medida esas dos cosas pueden casar. Y están casando porque es un campo cada vez más explotado. Esto es donde estoy ahora, ¿no? En Interzonas estamos intentando construir esta idea de relación, ¿no? De poner un artista en tu empresa, igual se te ocurren las ideas que no se te ocurren de normal, porque de normal no tienes a alguien que te piensa de otra manera, ¿no? Pero en la pregunta que me comentas, ¿no? Para llegar aquí, yo, por ejemplo, sí que provengo del movimiento de la cultura libre y del software libre, o sea, me identifico perfectamente en ese campo, y hablamos de software libre como libertad de expresión y no como cerveza gratis, ¿no? Que sería como el ejemplo que dice siempre Stallman. Aquí lo que sí me parece interesante es como hacer como una especie de imagen así por encima, ¿no? Y ver como que todo el proceso en el que estamos viviendo últimamente tan acelerado no deja de ser más que una sucesión de pasos, y que esos pasos tienen un sentido, ¿no? Y muchos de esos sentidos tienen que ver con cómo la cultura, e incluso en otros casos la contracultura, las periferias, los alrededores, han ido decidiendo y definiendo a una serie de tecnologías. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Arduino, que igual es el que más pueda sonar, y no sé si a todo el mundo le suena. Es un microordenador o un microprocesador fácil de programar y muy extendido, sobre todo en las comunidades educativas, que lo construyen dos personas, de David Cuartilles y Máximo Banza, y su mayor proceso innovador no fue hacer eso, en el sentido físico de montar un chip que se pudiera programar. Su mayor proceso innovador fue decidir que iba a ser para la educación. En el momento en el que le sacaron del contexto clásico que un chip se hace, que es meterlo en la industria, y lo meten con un contexto completamente diferente, que es la educación, de repente se genera una serie de sinergias mucho más interesantes. ¿Qué ha ocurrido? Que lo que Arduino ha provocado es una de las piezas fundamentales para parte de la industria del IoT para generar posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que sí, que las comunidades libres o de la cultura libre, o las comunidades más, los outsiders, ¿no? Que se podrían decir, lo que sí que están es marcando posibles tendencias, ¿no? Una de ellas es lo que yo creo que me ha comentado Miguel antes, que se ha hablado, ¿no? El tema de las fábricas digitales, ¿no? Los Fab Labs, ¿no? Como el MIT encuentra como muy clave juntar no solamente en un sitio gente capaz, sino herramientas capaces, ¿no? Y en esa mezcla ver qué ocurre, ¿no? Pero sin propuesta, en muchos de los casos. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos como que tener como la visión, ¿no? No olvidarnos que muchos de estos procesos que luego la industria tiene que asentar, tiene que amortizar incluso en algún proceso, ¿no? Porque ahí también habría un gran debate, ¿no? El I+D, ¿no? Uf, ¿cuánto hablamos del I+D, ¿no? Cuando realmente toda la innovación se está llevando el sistema financiero y no se lo está llevando el I+D como tal, ¿no? Porque da más rentabilidad. Pero lo que sí que yo creo, y por lo menos es un poco lo que hablaba con Miguel cuando me presentaba, ¿no?
tener en cuenta que esas periferias, ¿no? Esos lugares que a veces no son fáciles de transitar, nos pueden aportar como una visión diferente del momento contemporáneo tan espectacular y veloz en el que vivimos, ¿no? Sandoval, como arquitecto IoT de ICUSI, no sé si trabajáis con Arduinos. No es el caso. No es el caso de Kunak tampoco, podría serlo, pero no lo es. Nosotros, lo que sí que sabemos, toda la gente que estamos en IoT, sabemos que hay una lucha por los estándares y sobre todo los directivos tienen una preocupación por la seguridad de los datos que circulan, que se extraen de sus máquinas o de sus activos. ¿No? ¿Cómo podemos ayudarles a garantizar esa seguridad? ¿Qué recomendaciones podemos hacer a la hora de implantar tecnologías de datos? Bueno, a día de hoy, toda la arquitectura, denominada arquitectura IoT, la gente tiende a verlo quizá como una nebulosa muy oscura, por ser algo novedoso, por ser algo farragoso, algo con lo que todavía no tenemos soltura. Pero bueno, yo creo que antes de nada hay que aclarar que una arquitectura IoT no difiere tanto y difiere muchísimo de la arquitectura IoT tradicional. Porque al final, en esencia, es una arquitectura de una manera similar a la que hasta ahora veníamos trabajando, pero no tiene absolutamente nada que ver, precisamente por lo que comentabas, por el caos en el que nos vemos inmersos en cuanto a protocolos, en cuanto a estándares, aunque en esencia luego todo confluye en el mundo IP, que es con el que nos movemos con soltura, con el que estamos habituados. Respecto a la seguridad, por el hecho de tener que ver con el mundo IP tradicional, con la arquitectura de toda la vida, tenemos que recurrir a las soluciones que hasta ahora existían, firewalls, sistemas de prevención de intrusiones, de detección de las mismas, pero por otro lado, y por la amplitud de estándares y protocolos que hay a día de hoy, sí que la elección del estándar no es algo tan trivial como podía ser para otros sistemas. Tenemos muchísimos estándares de muchísimos fabricantes, todos pugnando por llevarse el cacho del pastel que todos ansían. Y a día de hoy yo creo que es una buena oportunidad para poder encontrar aquel estándar, aquel protocolo que nos pueda venir bien a nosotros a título particular, a nivel personal. Me traigo aquí notas apuntadas por no dejarme nada, porque hay muchas cosas, pero bueno, en cuanto a los sensores, la sensórica de la fábrica 4.0, por un lado está la cableada, por otro lado la radiofrecuencia, la inalámbrica, hay muchísimas opciones dentro de la cartera de productos que hay a día de hoy en el mercado. Con el paso del tiempo esto se definirá, se acotará y se ceñirá mucho más a determinados productos, pero a día de hoy las soluciones están ahí y, si bien es cierto lo que decís antes, es algo que de momento no es utópico, pero sí que nos queda muy lejos. Respecto a la seguridad del dato, estamos pensando siempre en los sensores como un elemento que transmite información, pero rara vez se comenta la recepción de esa información, el poder actuar sobre los sensores. A día de hoy hay muchísimos mecanismos de cifrado seguros que se mantienen seguros todavía, pero que quizá dentro de 2 años no. El poder actuar sobre un sensor para actualizarlo, para cambiar cualquier información del mismo, para actualizar el sistema de cifrado, sea SAMIR, sea RSA, sea el que sea, y dentro de 2 años volver a tener un sensor a día con el estado de la tecnología, yo creo que es importante. Precisamente la máquina más segura no es la que está aislada, sino la que está conectada para poder actualizar. Eso es, la máquina más segura. Si tuviéramos que elegir 2 máquinas, una grúa puente que manda datos de absolutamente toda la tornillería que lleva y una cafetera conectada a la que tú puedes pedirle datos en concreto, mandarle información, el método más smart de actuar en este caso sería de la cafetera, por poder actuar sobre ella y decirle, oye, mira, es que ahora mismo no me interesa esta información, ahora mismo esto que estabas utilizando para mandarme la información se ha quedado tremendamente obsoleto y es algo insegurísimo, así que a partir de ahora lo vas a hacer de esta otra manera. Creo que eso es lo que tenemos que buscar con el tema de los sensores. Esta fábrica del futuro ultra conectada y pasamos a nivel también a la fábrica inteligente. Estos sensores que colocamos generan una cantidad brutal de datos que llamamos Big Data, pero por favor explícanos qué es Big Data y qué no es Big Data. Vale, bueno, primero muchas gracias por invitarnos aquí a la universidad, porque en la universidad fabricamos poco, entonces bueno, estamos ahí en nuestro mundo de la academia. Entonces, bueno, el Big Data, como has dicho, ¿no? Tenemos, bueno, podemos ahora podéis sensorizar las máquinas, los coches, hasta los enfermos, ¿no? Podemos obtener por sensores relativamente baratos, ¿no? Pues vosotros de eso sabéis más, podemos obtener miles de datos de los equipos, de los productos, etcétera, ¿no? Y surge esto de que está muy de moda el Big Data, tal, y bueno, cuando te pusiste en contacto conmigo, bueno, pues al menos quiero que expliques lo que es el Big Data. Entonces yo, como todo buen profesor, vamos a intentar aprender todos algo, ¿no? Y voy a intentar explicar así qué es lo del Big Data, porque pues un concepto que está muy de moda, pero hay también, como has dicho tú, hay veces que es cosas que están de moda, pero que no son tanto, que ya se hacían de toda la vida, ¿no? Bueno, entonces,
En realidad la definición de Big Data es pues cuando tenemos muchos datos, pero muchos, y los queremos almacenar y procesar. Entonces la clave de hoy en día es el término este de procesar, ¿vale? Porque datos, pues en las empresas han almacenado siempre pues teradatos de clientes, etcétera, ¿no? Entonces, el origen del Big Data surge pues como no, en Google, cuando pues se encuentran que creo que era el 2003, ¿no? Pues que tienen al día, tienen 1 petabyte de datos, o sea, 10 elevado a la 15, creo que es, de datos de consultas que tienen en Google, ¿no? Entonces, claro, ellos quieren utilizar esa información, todas las búsquedas que nosotros metemos, ¿no? Pues buscando todas las consultas de todo el mundo. Entonces, por una parte quieren pues actualizar el algoritmo PageRank, ¿no? Para que las consultas nos salgan bien, y por otra parte pues un algoritmo muy sencillo que es el que nos recomienda cuando nosotros estamos buscando algo, ¿no? Pues yo qué sé, Cein, ¿no? La siguiente palabra de Cein la gente ha buscado alguna cosa y nos recomienda la siguiente palabra, ¿vale? Pues ese algoritmo tan sencillo simplemente se basa en calcular las probabilidades de búsqueda, ¿vale? Calcular las probabilidades de búsqueda de pues la gente que ha buscado Cein y otra palabra, pues cuántas veces ha buscado pues esa otra palabra, entonces la que más veces se ha buscado nos la recomienda. Entonces, para calcular las probabilidades, lo que tenemos que hacer es contar, ¿vale? Contar pues cuántas veces, y se le divide entre todas las veces y calculamos la probabilidad. Vale, pues algo tan sencillo como contar es fácil, pero si tenemos 1 petabyte de datos no es tan sencillo contar, sino que esos datos no los podemos procesar con una máquina, ¿vale? Entonces es cuando Google genera un paradigma que es le llaman MapReduce. Entonces la idea es, no podemos contar con un equipo, entonces vamos a intentar cortar con varios equipos en lo que sería pues computación distribuida, ¿no? Que se hacía de toda la vida. Es el mismo Google el que se encuentra con tal cantidad de datos internos exactamente. Que inventa esta nueva tecnología. Entonces, a partir de esa necesidad de tener que contar, de procesar unos datos que no los puedo procesar, entonces es lo que surge esa computación distribuida, pero que no es la que hacíamos, como si dijéramos, toda la vida. Computación distribuida hace nuestras tarjetas gráficas para presentarnos en las pantallas, ¿vale? Sino que lo que se hace es, como tenemos el mayor problema es la gran cantidad de datos, lo que se hace es un sistema distribuido de ficheros, ¿vale? Ahí ya necesitamos nuestro clúster con no sé cuántos ordenadores, y entonces esos datos están repartidos por ahí. Repartidos, no sabemos nosotros cómo. Entonces, eso sería el Big Data, ¿vale? El proceso, ese procesado distribuido de esos datos en diferentes nodos, ¿vale? En el que la complejidad no es que tenemos que hacer muchos procesos, sino la gran cantidad de datos, ¿vale? Y aquí, con esa gran cantidad de datos, que son datos de los que estamos hablando hasta con Google, son datos semánticos, que son un poco diferentes a los datos industriales. Y aquí me voy a saltar, perdona, me voy a saltar ahí, sí. Voy a preguntar a Alberto. Alberto, hablabas en Bilbao de deberíamos hacer menos Big Data y más Selected Data. Y aquí un poco os pregunto a los dos, ¿cuál es esa figura del que llamamos ahora curador de datos, el que decide qué datos recogemos y qué le queremos preguntar al dato? ¿Cómo veis esa...? A ver, desde mi punto de vista, y huyendo un poco de la magia que me atribuías al principio, yo suelo poner un ejemplo, dos ejemplos, ¿no? El primero de ellos va ligado a lo que comentábamos ahora mismo, ¿no? El concepto de Big Data como tal nos ofrece unas capacidades ingentes de correlar datos, ¿no? Hace poco yo veía un estudio en el que había una correlación prácticamente perfecta entre el consumo de margarina en el estado de Maine y el ratio de divorcios en ese mismo estado. Por lo tanto, usad mantequilla y no margarina, no vaya a ser que se extienda también a Navarra. Eso es Big Data, al final, y es lo que está haciendo IBM. Tiene una super mega herramienta capaz de multiprocesar en streaming y en, como queramos llamarlo, a una velocidad absolutamente grande, que es la clave en esto del Big Data. La velocidad a la que se generan los datos es muy grande, por lo tanto la velocidad de procesado, si queremos que sea un dato útil, tiene que ser mayor, porque si no ya tenemos más datos para cuando hemos terminado de procesar. Entonces, si lo bajamos ahora al concepto de industria, ¿quién es el que decide? Desde nuestro punto de vista, el que sabe del negocio. Un dato nunca puede dirigir un negocio, como nos están haciendo creer.
El negocio es el que tiene que dirigir el tratamiento de los datos, ¿vale? Lo que pasa que efectivamente, como se habla de tendencias, como bien comentaba antes Elena, bueno, pues la tendencia es, oye, no, venga, ¿esto por qué? Porque bueno, las grandes empresas, las multinacionales, controlan gran parte de los PIB de los países y por lo tanto tontos no son, y en marketing son muy buenos. Pero desde mi punto de vista, el dato no puede dirigir un negocio. O sea, es el negocio el que tiene que dirigir el tratamiento de datos. Por eso, el Selected Data al final es capaz de aplicarlo a aquel que conoce el negocio, ¿no? Nosotros solemos decir que efectivamente proyectamos el futuro de las máquinas, pero no de cualquier máquina. Proyectamos el futuro de las máquinas de las que conocemos cómo funciona el concepto de negocio y tal. Pues estamos centrados en dos sectores muy concretos. A partir de ahí, efectivamente, el conocimiento es clave. El conocimiento del sector, el conocimiento de la máquina, el conocimiento del negocio, eso es lo que nos va a poder permitir aplicar todas esas tecnologías de las que estamos hablando con más o con mayor o menor sentido común, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Miguel, pero... Sí, bueno, el ejemplo claro de que correlación no significa causalidad. Causalidad, efectivamente. Sí, Miguel me comentaba cuando preparábamos un poco la mesa que difícil es decir que el algoritmo funciona hasta que no conoces perfectamente la máquina, ¿no? Es un poco lo que comentabas tú. Y como veo que Iñaki Pertusa de Decidata no dice nada, también seguro que tiene una opinión sobre esto. Sí, Beatriz, perdona. Iñaki, bueno, les explicará, pero es consultor en Big Data. Bueno, me presento primero. Yo soy Iñaki Pertusa. Estamos poniendo en marcha un proyecto que une las dos partes que comentaba Alberto, y yo estoy de acuerdo con él, en que creemos, que aquí Pedro, que es mi socio, en que el negocio es el que debe liderar el uso del dato. Nosotros, cuando nos presentamos, siempre decimos que nuestro valor surge de la interacción entre un conocimiento profundo del negocio, y ahí está siempre la pregunta de si hay que ser especialistas o hay que ser generalista. Bueno, ese es un tema que todavía no tenemos resuelto y que yo creo que Alberto decía muy bien que ellos han optado por la parte de ser especialistas, ¿no? El sector ferroviario y sector energético. Pero sí es cierto, y retomando lo que decías, que es el conocedor del negocio el que tiene que hacer las preguntas clave, y el dato lo que tiene que ayudarnos es a dar respuesta a esas preguntas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer énfasis en la pregunta como el driver fundamental para saber cómo utilizar un dato. Y obviamente luego las capacidades técnicas que te permitan, ¿no? Transformar esos datos, bien si hablamos de Big Data, saber utilizar Hadoop o MapReduce o otras tecnologías necesarias, y saber decir que no es necesario utilizar esas tecnologías si realmente estamos ante un problema que no es considerado Big Data, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Un poco, la respuesta estaba ahí abajo en los carteles. Hay un cartel muy bonito entre todos que nos he leído y todos son bastante interesantes. Dice, lo importante no es saber las respuestas, es hacer la pregunta. Eso es Big Data. Está ahí abajo la respuesta. Si alguien sabe de cuál es el negocio de los directivos en la industria, es Íñigo Navarro Tailara. En este sentido, ¿cuáles son las mejores soluciones para la mejora de la productividad que estáis viendo implantadas? Y bueno, ¿qué herramientas y metodologías disponéis ahora mismo vosotros, incluso desarrolláis propias? Bueno, en primer lugar, agradecer que nos haya invitado a este foro. Nosotros, complementando un poco los puntos de vista de NEM Solution y de la universidad, yo también coincido con ellos en que el dato por el dato no es útil en sí, sino hay que buscar dar esa utilidad al dato, al indicador. Nosotros nos dedicamos a ayudar a las empresas industriales a mejorar su productividad, y lo hacemos en base a soluciones que, por un lado, capturan información de planta, en la parte de producción, calidad, mantenimiento, y luego necesitan y se proveen una serie de herramientas de análisis de la información. Cada vez tenemos más datos que vienen de sensórica del IoT, datos que vienen de las máquinas, datos que vienen de diferentes orígenes, y que necesitamos que esa información, esos datos en bruto, tengan valor en el contexto de la gestión de mi planta. ¿Dónde voy mal? ¿Por qué voy mal? Analizar esa información para averiguar la causa por la cual un indicador que me mide mi eficiencia o mi rendimiento
no es el correcto, y por otro lado, un poco también de la mano de todo este tema de Big Data y predictividad, el buscar que esa información no solo me analice el presente y el pasado, sino también el futuro, comportamientos más a más de cómo va a funcionar mi planta, mi fabricación, mis procesos industriales. Entonces, todo ese contexto de herramientas, de tecnología, de datos, de sensórica, de Big Data, también hay que ponerlo de la mano, en el caso de los procesos de fabricación, de metodologías. Es decir, yo puedo tener una información muy valiosa, me da mucho detalle de dónde tengo que enfocar mis esfuerzos, pero si por detrás no tengo una metodología, que en el caso de producción está todo el tema de Toyota con Lean Manufacturing o Six Sigma para controlar bien el proceso, sin algo por detrás metodológico, de sentido común que se llama muchas veces, pero que va mucho más allá, no obtengo una mejora final en la productividad de mis plantas. Entonces, la foto un poco completa que queremos transmitir desde el ARA es hacer buen uso como integradores de diferentes tecnologías y soluciones propias que aportamos a la industria, de la mano también de esas metodologías. Actualmente estamos colaborando con la Universidad Pública y con la Universidad de Mondragón, trabajamos de la mano del IES, con la Iniciativa para la Excelencia de las Operaciones, buenas prácticas que hacen las empresas nacionales para mejorar su productividad, y lo que buscamos en definitiva, como os decía al principio, es ayudar a las empresas a mejorar su productividad con herramientas y con buenas formas de hacer y metodologías robustas en la industria que dirijan un poco qué camino seguir y cómo utilizar esa información en aras de mejorar lo que para mí es crítico en base a mi estrategia, la calidad de servicio, la calidad de producto, los costes. Al final es todo, ¿no? Pero tenemos que elegir algún vector crítico que defina mi industria y atacarlo en la medida que tengo la información necesaria. Antes hemos escuchado cómo Asten Cruchava comentaba que han doblado la plantilla de ingenieros informáticos. El otro día el presidente de Telefónica decía que habían pasado, si no me equivoco, de 500 a 6.000 expertos en algoritmo. Vemos esa tendencia. ¿Encontráis vosotros interlocutores válidos? ¿Cómo educamos o nos educamos unos a otros en este...? En el caso del despliegue de este tipo de herramientas, yo creo que la industria, pues como todo, hay sectores más maduros, otros menos. ¿Cuáles son los más maduros, crees? Los maduros actualmente que están apostando por todo esto, que seguro que lo conocen varias personas que están aquí, pues son toda la parte de automoción, aeronáutica, energías renovables, ferrocarril. Toda esta parte que estamos viendo a día de hoy, pues son los sectores más punteros que buscan un poco aplicar estas tecnologías viendo un retorno de inversión al proyecto, que es una parte fundamental que muchas veces se minusvalora. No hacer un proyecto de Big Data o de IoT porque sí, porque está de moda o es una tendencia, sino teniendo por detrás un análisis del retorno de inversión que da el proyecto a mi industria. ¿Qué beneficios obtengo, tanto económicos como indirectos a medio y largo plazo? Creo que Carlos quería comentar algo sobre eso. Sí. Me ha gustado de que el dato tiene que ser el que, o sea, que el dato no puede gestionar el negocio, pero la realidad es que no estamos yendo hacia ese camino, por lo menos hay tendencias que hay un poco. En el 2010 hubo el flash crash, gracias a los traders informáticos, la bolsa cayó casi un 9% en cosa de una hora. O sea, Netflix, el 60% de las decisiones de compra de una peli o de alquiler de una peli tiene que ver por algoritmos generados por la propia casa, que obviamente sí que hay negocio y hay marketing y hay decisión de negocio, pero igual en esta especie de juego, ¿no?, que a veces nos traemos, ¿no?, los tecnólogos de sí, el negocio es lo que manda, pero a veces luego soltamos, como en el caso de los traders financieros, una serie de decisiones teóricas que van a funcionar y que luego no funcionan. O sea que también nos estamos moviendo en un mundo en el que, claro, desde la industria tenéis muy claro que la industria tiene que controlar. A mí me ha gustado mucho, ¿no? No estamos reinventando la rueda, ¿no?, el mundo del 3D, ¿no?, como nos explican ahora, pero me ha gustado cómo a veces la correlación en este caso es sí, el dato no puede gestionar el negocio, pero a veces lo está gestionando, o por lo menos ha habido como conatos de que lo haga o que lo haya hecho. Pero sin más, antes de que se me olvidara. ¿Cómoda? No, para mí es muy cómoda. Yo le he contestado muchas veces, la respuesta no suele ser tan cómoda, porque tenemos clientes que no son propietarios ni siquiera de sus datos, porque a su vez están manteniendo activos o máquinas de terceros. El dueño de la máquina es el dueño del dato que genera la máquina. Ahora bien, si para que esa máquina funcione bien tú le estás haciendo cosas o le haces análisis o le haces otra serie de intervenciones, la información que se genera en esas intervenciones que has realizado tú de forma discreta sobre la máquina ya no es del dueño de la máquina, sino de quien la realiza, porque te han dado permiso para hacerlas. Si las haces sin permiso, entonces tienes un problema. Luego está la información o el conocimiento que se genera de la información que la máquina genera de forma bruta.
eso en nuestro caso es nuestro. Nosotros licenciamos nuestras herramientas y de hecho dejamos bien claro en todos nuestros contratos que la información bruta que nosotros descargamos de las máquinas es del cliente, toda la información desagregada de esa información bruta es propiedad nuestra. Obviamente, bajo un contrato de confidencialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, nosotros hemos tenido un trabajo majo con un bufete de derecho tecnológico para aclarar bien todos estos temas porque eso sí que es la clave de nuestro negocio, ¿no? Es el poder saber si puedes vender algo o no puedes vender sin meterte en un problema. Hablamos también de una fábrica local, una final global, pero con fuente de riesgo local, ¿no? En este sentido, las tecnologías de la información y las comunicaciones exigen ya ser globales, nos permiten internacionalizarnos. ¿Cuáles son los principales frenos a esta transformación digital de las organizaciones? Bueno, pues gracias por la invitación, gracias a todos por participar. Como comentas, es decir, desde Atana, para que nos podáis ubicar, somos la Asociación Navarra de Empresas del Sector TIC. Breves datos, 50 empresas asociadas, representando unos 1.800 trabajadores. Nosotros como asociación, siempre muy ligado de la mano de las empresas, lo que intentamos es, bueno, pues cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes y trasladarles desde la asociación servicios para paliar pues, y para ayudarles en esas áreas estratégicas. Como planteas, el área de internacionalización es una de las áreas importantes, todo lo que tiene que ver también con el tema de la formación, recursos humanos, calidad, todo lo que tiene que ver con la cooperación y la innovación y la divulgación de las TIC. Lo que planteas, internacionalización, área importante donde intentamos pues apoyar nuestras empresas, la mayoría, un porcentaje importante son pymes. Para la pyme, el dar un salto, venimos de un sector muy regionalizado y ese salto a la internacionalización supone un esfuerzo económico, un esfuerzo en la organización y con lo cual pues lo que intentamos es apoyarnos en todas las ayudas, tanto regionales como nacionales, pues para que la empresa le resulte lo más ventajoso posible, una reducción de costes, el apoyo para ver qué estrategia, qué país al que se puede dirigir. Y entonces, bueno, pues en estos momentos, la verdad que en Navarra las empresas, bueno, pues un poco por nuestra experiencia, se están dirigiendo especialmente a los países de Iberoamérica. En estos momentos acaba de retornar un viaje de 5 empresas de México. Este año, pues en Atana, bueno, pues han tenido la oportunidad de poder tocar 3 países, México, Chile y Colombia. Y siempre un poco con esa parte de apoyo de intentar pues hacerles lo mejor posible para que ellas, pues abrirles ese camino, ¿no? que supone pues ese salto en la internacionalización. Barreras que también planteabas, que esta mañana también yo creo que se han abordado. Creo que tenemos aquí en Navarra el reto pues de poder trasladar y poder ver cómo se ha hablado pues el tema de la divulgación de las TIC, la falta de conocimiento, los nuevos perfiles profesionales tan importantes que se han destacado, ¿no? Cómo está cambiando, ¿no? El perfil que se necesita incorporar en las organizaciones, temas de nuestros productos. ¿Estamos realmente ya preparados las empresas para poder dar ese servicio que necesitan la industria? Y con esa parte de proximidad que también se ha destacado, ¿no? Que la importancia, el tema de interoperabilidad y tan importante que esos procesos sean interoperables y que también pues que podamos llegar a toda la cadena de valor. El tema legal, yo creo que tenemos bastantes barreras, pero yo creo que el reto yo creo que en la anterior sesión se han definido muy bien cuáles son las barreras y creo que es el momento de plantear el plan de acción, es decir, en Navarra, cómo realmente vamos a poder ser capaces de estar preparados de, pues ese recorrido que hemos empezado un camino, tenemos una estrategia y en Navarra la tenemos que trabajar. Tenemos nuestro referente, hay un referente nacional y lo tenemos que asumir y tenemos que ponernos a trabajar todos juntos en Navarra para intentar ser un referente y estar preparados las empresas y ayudar en esa parte porque pues el impacto que supone el que en Navarra lleguemos a poder implantar la industria 4.0 se hablan en estudios de datos de pues del impacto en el PIB indiscutible, en creación de puestos de trabajo, con lo cual pues seríamos capaces, se habla de que si se aplica en la Unión Europea la creación de los últimos datos que se están trasladando es el empleo de más de 125.000 nuevos puestos de empleo. Entonces, hablando de empleo de nuevos yacimientos y nuevos puestos de trabajo como arquitecto IoT, nos parece que vamos a hacer un pequeño juego y voy a decir si el perfil que necesitamos incorporar con más urgencia en CUNAC. Si os apetece compartirlo con nosotros, en nuestro caso es un programador de firmware, el CMDB. Eso es lo que necesitamos.
Nosotros vamos despacio. Sí. ¿Por dónde va a crecer? Hombre, ahora mismo prima desarrolladores, arquitectos con conocimiento de necesidades del negocio y que sepan trasladar esas necesidades a algo tangible a la hora de desarrollarlo. Es quizá lo que más nos empieza a urgir. Por nuestra parte, ya varias áreas, pero bueno, una principal por destacar una sería analistas de datos. Analistas de datos. ¿Qué curador de datos? Sí, lo que pasa es que buscamos siempre en este caso un perfil muy industrial, que ese análisis no lo haga, como decíamos antes, solamente del dato, sino orientado a una mejora concreta o a identificar posibles mejoras en planta. Esa misma correlación que hablábamos anteriormente, no correlar porque sí, sino buscar una relación causa-efecto entre dos determinadas variables que en la parte de producción pueden tener un vínculo que anteriormente no se tenía identificado. Entonces sería un analista un poco especializado en el sector industrial, con una visión más completa. Nosotros, al margen de las ofertas de trabajo específicas y tal, o sea, realmente el patrón común de la gente que trabajamos en NEM somos perfiles técnicos que nos gusta estar con otras personas, que tenemos ganas y que creemos en el proyecto. Lo demás se aprende. A mí lo de, no, necesito un analista de datos que sepa del negocio, que hable alemán y que si entiende chino mejor y tal, ese perfil no existe, o al menos nosotros no lo hemos encontrado. Pero es cierto que hay mucha gente que ha entrado en NEM y que en el plazo de 1 año y medio, 2 años, ha terminado siendo lo que esperábamos que fuera, ¿no? Incluso con sorpresas, mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que desmitificar un poco el concepto del data science, ¿no? Este famoso que todo el mundo quiere y tal. No sé, nosotros somos bastante outsiders en ese sentido y nos quedamos con gente que realmente le guste su trabajo, que ponga ganas, que crea en la empresa a la que pertenece y que sube la camiseta. A partir de ahí, seguro que aprenderá un montón de cosas. Pero bueno, en este sector hay que tener curiosidad y formarse hasta el infinito. En todos, al final. Pero sí que hay una explosión de másters en Big Data, en Analytics, tal. Sí que supongo que buscaréis un perfil que tenga cierta base de conocimiento formal o estándar. A ver, tenemos matemáticos, tenemos informáticos, tenemos ingenieros, tenemos licenciados en turismo. Y el licenciado en turismo sabe de datos, porque se lo ha aprendido él. Entonces, el hambre agudiza el ingenio. Nerea, perdona. Qué interesante, ¿no? Está planteando las necesidades de un perfil con una base técnica, que es verdad que es necesario en nuestro sector. Los profesionales tienen una base de formación, pues una formación profesional, una formación superior, pero sí que es verdad que estamos hablando también de competencias, es decir, tan importantes en estos momentos. Es decir, una base técnica es imprescindible para incorporarte en este tipo de organizaciones, pero en estos momentos competencias tan importantes pues, o como el liderazgo, trabajo en equipo, atención al cliente, y es verdad que bueno, pues que ahí tenemos también una parte de trabajo en donde, bueno, pues esas tipos de competencias pues que los alumnos que terminan pues no las tienen y con lo cual, bueno, pues también ahí es una de las áreas en las que intentamos ayudar a las empresas porque luego es lo que nos están requiriendo y diciendo, ojo, es que realmente se tiene que enfrentar a una serie de competencias más transversales que no las tienen, con lo cual ahí también... Y un poquito dentro de lo que sería en estos momentos las necesidades que nos trasladan las empresas asociadas, pues hay un perfil que igual a corto plazo estamos más, antes hemos hablado de desarrollo de software, más perfiles más de programación, que son como necesidades más inmediatas. Y sí que es verdad que igual es más a medio, a largo plazo, bueno, pues un poco analizando tanto qué yacimientos de empleo van a ser los de futuro, ¿vale? Que aquí en Navarra, pues bueno, pues estamos hablando pues de todo lo que tiene que ver con salud y biotecnología, indiscutiblemente la industria 4.0, Smart City y, por ejemplo, también otro sector importante, marketing digital. Paralelos a estos yacimientos van un poco las titulaciones, ¿no? Expertos, bueno, pues desde técnicos de mantenimiento eléctrico y de automatización, expertos en inteligencia artificial, análisis Big Data, el tema de accesibilidad y usabilidad. Pero como comentan, es decir, son expertos que igual en esa carrera y en ese desarrollo profesional, pues bueno, pues pueden ir adquiriendo un poco esas competencias. Sí, si puedo apuntar, Miguel, un comentario muy breve a esto de las competencias transversales. Al final, una de las mayores consultorías de innovación del mundo lo que aporta es que dice que la persona hoy en día debe ser una persona en modelo de T de persona. Es decir, si reducimos lo que es una persona a un icono, podemos hacer una vertical y nos imaginamos el circulito de la cabeza encima, ¿no? Y ese es el modelo formativo que nos ha ido enseñando la sociedad. Tenemos una carrera, tenemos un máster, un doctorado, siempre la misma especialización. ¿Qué pasa? Que efectivamente hay que desarrollar esa transversalidad de la T
para realmente ser capaz de conectar con otras disciplinas. Entonces, hoy en día los perfiles que realmente pueden valorar empresas son perfiles de personas en T, como puede ser un doctor con un MBA, un ingeniero con una formación artística, como comentabais, que realmente son los nexos capaces de conectar las distintas áreas de las organizaciones, ¿no?